Mi padre manipulador está enfermo y mi familia me culpa por no querer cuidarlo después de años de abuso emocional. ¿Cómo perdió tu papá la custodia? Las primeras vacaciones de mi papá con la custodia completa casi se convirtieron en las últimas. Estaba a punto de coger el puré de papas cuando me dolió muchísimo, como si me estuvieran retorciendo un cuchillo en el costado derecho. Papá, susurré, agarrándome a la mesa. Me duele mucho el estómago. Ahora no, Mason, dijo, sin siquiera mirarme. Estamos a punto de hacer el brindis familiar. Este fue nuestro primer día de acción de gracias en casa de la abuela Fiona en 3 años. El primero desde que papá obtuvo la custodia parcial. El primero sin mamá. Quiero brindar, empezó la abuela Fiona, levantando su copa de vino. Por tener a nuestra familia reunida de nuevo, lejos de ciertas influencias negativas. Todos sabían que se refería a mamá. El dolor empeoraba. Me apreté el costado con la mano y sentí calor que irradiaba a través de la camisa. Papá, lo intenté de nuevo. Creo que algo va mal. Mason está intentando arruinar la cena, anunció mi primo Sinan. Igual que la última vez. La última vez. Cuando tenía 8 años y vomité en Pascua porque mamá me acababa de contar lo del divorcio. Todavía no me habían perdonado por haber armado un escándalo. No pretendo. Sentí una oleada de náuseas tan fuerte que me doblé por la cintura. ¡Ay, allá vamos! La tía Linda suspiró. Fiona, ¿no te lo dije? Probablemente su madre lo instruyó para que hiciera esto. Mi mamá ni siquiera está aquí, protesté. Luego me arrepentí de haber alzado la voz al sentir otra punzada de dolor. Cuida el tono, me advirtió papá. Tu madre no está aquí porque perdió ese privilegio. Y no vas a manipular para escapar del tiempo en familia. Me puse de pie, con la intención de ir al baño. Pero la habitación se inclinó. Me agarré a la silla para estabilizarme. Siéntate. La voz de la abuela Fiona era gélida. No nos levantamos de la mesa durante el brindis familiar. Es una falta de respeto. Creo que voy a vomitar. Claro que sí. El tío Robert se rió. Igual que tu madre. Siempre tan dramática. Siempre la víctima. Mi hermana Alice, de 10 años, me miró con ojos preocupados desde el otro lado de la mesa. Había permanecido en silencio desde que llegamos, intimidada por la familia de papá. Por favor, susurré. Necesito acostarme. Tienes que mostrar respeto, dijo papá con firmeza. Estas son las primeras vacaciones que tenemos sin la intervención de tu madre. No las vas a arruinar. El dolor se extendía ahora, como fuego por mi abdomen. Podía sentir cuando llegué al hospital, mi hermana Patricia ya estaba allí, con esa expresión que conocía demasiado bien, la mezcla perfecta de mártir y reproche que había perfeccionado a lo largo de 43 años. Papá yacía en la cama, conectado a monitores que pitaban constantemente, pero incluso en ese estado logró dirigirme una mirada de desdén cuando me vio entrar. Llegas tarde, fue lo primero que me dijo, con esa voz áspera que me transportó instantáneamente a los 8 años, cuando llegaba 10 minutos tarde del colegio y él ya tenía preparado un sermón sobre la irresponsabilidad y el fracaso. El tráfico estaba terrible, papá. Vine tan pronto como Patricia me llamó. Siempre tienes excusas, ¿verdad, Roberto? Su sonrisa era esa mueca familiar, la que usaba cuando estaba a punto de clavar el puñal emocional más profundo. Por eso tu madre siempre decía que no se podía contar contigo. Patricia me lanzó una mirada que decía, no empiecen ahora, pero yo ya sentía esa familiar tensión en el pecho, esa mezcla de rabia y culpa que él sabía activar con la precisión de un cirujano. Mamá había muerto hace 5 años, pero él seguía usándola como munición. El doctor nos explicó la situación con esa paciencia profesional que reservan para las familias complicadas, un infarto menor, pero a los 78 años, con diabetes y presión alta, papá necesitaría cuidados constantes. No podría vivir solo. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte para cualquier esperanza que hubiera tenido de mantener mi distancia cuidadosamente construida. Por supuesto, yo me haré cargo, anunció Patricia inmediatamente, y ahí estaba otra vez, reclamando su lugar como la hija perfecta, la que nunca se fue, la que nunca lo decepcionó. Siempre he estado aquí para papá. Papá sonrió, esa sonrisa que reservaba para ella, tibia y orgullosa. Mi niña responsable. Siempre supe que podía contar contigo. El contraste era deliberado, brutal. Patricia, la enfermera abnegada que había sacrificado su matrimonio por cuidar a sus padres. Roberto, el egoísta que se había ido a estudiar a otra ciudad y había tenido la audacia de construir una vida propia. El guión familiar se repetía una vez más, 40 años después, con la misma precisión despiadada. Pero Patricia, tú ya tienes tu trabajo,
tus hijos, intenté. Yo me las arreglo, me cortó. No todos huimos cuando las cosas se ponen difíciles. Ahí estaba. La acusación que había estado esperando desde que entré. La que me perseguía cada Navidad, cada cumpleaños, cada llamada telefónica espaciada. Yo, el cobarde que había elegido el exilio emocional. Ella, la santa que había permanecido para absorber cada crítica, cada arranque de mal humor, cada comentario venenoso disfrazado de preocupación paternal. Mira, Patricia, yo puedo ayudar con los gastos, contratar una enfermera. Dinero. Papá prácticamente escupió la palabra. Siempre crees que el dinero lo arregla todo. Como si pudieras comprar el amor, comprar el perdón. No se trata de eso. Se trata exactamente de eso. Su voz se había endurecido, recuperando esa autoridad que había usado para aplastarnos durante nuestra infancia. ¿Crees que puedes ignorar a tu familia durante años y después llegar con tu cartera para lavar tu conciencia? Lo terrible era que tenía razón, parcialmente. Yo había huido. A los 18 años, había aceptado esa beca universitaria en Barcelona como si fuera un salvavidas. Había estudiado, trabajado, construido una carrera, una vida, una identidad que no incluía sus constantes críticas y manipulaciones. Había elegido la autopreservación sobre la lealtad familiar, y durante años había dormido perfectamente con esa decisión. Hasta ahora. Roberto tiene razón sobre la enfermera, intervino Patricia, pero su tono sugería que la idea le resultaba dolorosa. Yo no puedo estar las 24 horas. ¿Una extraña cuidando de mí? La indignación de papá era teatral pero efectiva. ¿Después de todo lo que he sacrificado por esta familia? ¿Después de trabajar 60 años para darles todo lo que necesitaban? El chantaje emocional fluía como agua, natural e implacable. Todo lo que he sacrificado. Como si criar a tus hijos fuera un favor que nos había hecho, como si cada comida, cada techo, cada uniforme escolar hubiera sido una inversión de la cual esperaba dividendos emocionales de por vida. Patricia se acercó a la cama y tomó su mano. No te preocupes, papá. Yo estaré aquí. Siempre he estado aquí. Y ahí estaba de nuevo, el golpe implícito hacia mí. Patricia, la mártir perfecta, había absorbido todos los golpes emocionales, había normalizado su toxicidad hasta el punto de confundirla con amor. Ella era el termostato emocional de la familia, regulando su mal humor, anticipando sus necesidades, sacrificando pedazos de sí misma para mantener la ilusión de armonía familiar. Patricia, dije suavemente, ¿cuándo fue la última vez que fuiste de vacaciones? ¿Cuándo fue la última vez que saliste a cenar sin preocuparte por si papá estaba bien? Su mirada se endureció. No todos podemos permitirnos el lujo del egoísmo, Roberto. Egoísmo. La palabra mágica, el arma que papá había usado para mantener a toda la familia en línea durante décadas. Cualquier deseo de independencia, cualquier necesidad personal, cualquier límite era catalogado como egoísmo. Patricia lo había internalizado tan profundamente que ya no podía distinguir entre amor genuino y codependencia tóxica. No es egoísmo cuidar de ti misma, intenté. Es supervivencia. Supervivencia. Papá prácticamente se burló. Tu hermana entiende lo que significa la familia. El compromiso. La lealtad. Pero tú. Tú siempre fuiste igual a tu tío Andrés. Tío Andrés. El hermano de papá que había emigrado a Argentina en los años 70 y que, según la mitología familiar, había abandonado a sus padres. La oveja negra, el egoísta, el que había elegido su propia felicidad sobre las expectativas familiares. Durante años, la comparación con tío Andrés había sido la amenaza implícita, no seas como él, no nos decepciones como él nos decepcionó. Lo que papá nunca mencionaba era que tío Andrés había construido una familia hermosa en Buenos Aires, que había prosperado, que había encontrado la paz que nunca habría tenido bajo el peso de las expectativas familiares. Que había elegido la salud mental sobre la culpa heredada. Tal vez tío Andrés tenía razón, dije finalmente, y las palabras salieron con más fuerza de la que había planeado. El silencio que siguió fue denso, cargado. Patricia me miraba como si hubiera blasfemado. Papá había cerrado los ojos, pero podía ver la rabia tensa en su mandíbula. «¿30 años?», murmuró. 30 años esperé que maduraras, que entendieras lo que significa la responsabilidad. Y todavía eres el mismo niño egoísta. La manipulación era perfecta, refinada por décadas de práctica. El mensaje era claro: soy viejo, estoy enfermo, y tú sigues siendo el malo de la historia. Patricia absorbía cada palabra como si fuera verdad revelada, sus ojos brillando con lágrimas de indignación por proxy. Papá, dijo Patricia suavemente, no te alteres. El doctor dijo que necesitas descansar.
Incluso ahora, incluso cuando él la manipulaba descaradamente, ella lo protegía. Era la dinámica perfecta, él atacaba, yo me defendía, ella mediaba y absorbía el daño colateral. El triángulo tóxico que habíamos perfeccionado durante toda la vida. Me di cuenta de que tenía dos opciones: podía quedarme y ser arrastrado nuevamente a este remolino de culpa y manipulación, o podía establecer límites y vivir con las consecuencias. La segunda opción significaría ser catalogado como el hijo terrible, el egoísta, el que abandonó a su padre enfermo. Significaría que Patricia cargaría sola con todo el peso, y la culpa por eso también sería mía. Voy a contratar una enfermera, dije finalmente. Alguien profesional que esté aquí las noches. Patricia, tú no puedes sacrificar tu vida entera. No necesitamos tu dinero sucio, murmuró papá, pero había perdido fuerza. El cansancio comenzaba a vencerlo. No es dinero sucio, papá. Es responsabilidad. Mi manera de contribuir. Patricia me siguió al pasillo cuando salí de la habitación. Sus ojos estaban rojos, furiosos. ¿Cómo puedes ser tan frío? Está enfermo, Roberto. Está asustado. Y tú estás agotada, repliqué. Llevas años agotada. Esto no es amor, Patricia. Es supervivencia emocional. ¿Y qué sabrás tú del amor? Su voz se quebró. Tú que desapareciste, que nos dejaste solos con todo. Os dejé con él. Hay una diferencia. Las palabras salieron más duras de lo que había planeado, pero era la verdad que llevaba años sin decir. Los había dejado con él, con su toxicidad, con sus manipulaciones, con su necesidad constante de control. Y ellos habían elegido quedarse y normalizarlo. Él es nuestro padre, susurró Patricia. Es un hombre que usa el amor como arma, respondí. Y tú has pasado tanto tiempo siendo su víctima que ya no sabes cómo ser otra cosa. Se quedó callada, mirándome como si fuera un extraño. Tal vez lo era. Tal vez después de años de distancia, había desarrollado la claridad que solo viene con la perspectiva. O tal vez era exactamente lo que él decía, un egoísta que había racionalizado su abandono. Esa noche, en mi hotel, llamé a Carmen, mi esposa. Le conté todo: la manipulación, la culpa, la sensación de estar siendo arrastrado de nuevo al infierno emocional de mi infancia. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Voy a ayudar, dije. Pero en mis términos. Voy a pagar por cuidados profesionales, voy a estar presente cuando sea necesario, pero no voy a sacrificar mi salud mental en el altar de la lealtad familiar tóxica. ¿Y Patricia? Patricia tendrá que decidir si quiere seguir siendo su víctima o si está lista para ser su propia persona. Era una apuesta arriesgada. Establecer límites con una familia tóxica significaba estar preparado para ser demonizado, para ser el malo de la historia, para ser excluido de la narrativa familiar. Pero después de años de terapia, había aprendido que el amor verdadero no requiere autodestrucción. Al día siguiente volví al hospital con los papeles de la agencia de enfermería y una determinación que había tardado 40 años en construir. Papá me recibió con la misma mirada de desdén, Patricia con la misma expresión de reproche silencioso. Pero por primera vez en mi vida, estaba preparado para ser el hijo terrible si eso significaba mantener mi cordura. Porque al final, el mayor acto de amor que podía ofrecer era negarse a perpetuar el ciclo de toxicidad que había definido nuestra familia durante generaciones. Algunas batallas no se pueden ganar. Pero sí se puede elegir no luchar en territorio enemigo. 3 meses después del funeral de papá, Patricia finalmente me llamó. Su voz sonaba diferente, más pequeña, como si hubiera perdido el peso de la autoridad moral que había cargado durante años. Encontré algo, me dijo. Entre sus papeles. Cartas. Cartas que tío Andrés había enviado desde Argentina durante décadas. Invitaciones a visitarlo, fotos de sus nietos, historias de una vida plena. Cartas que papá había interceptado y guardado en una caja, como trofeos de una guerra que solo él estaba librando. Nos mintió, susurró Patricia. Andrés nunca nos abandonó. Papá. Papá nos aisló de él. La conversación que siguió duró 3 horas. Patricia lloró de una manera que no había visto desde que éramos niños, un llanto que parecía lavar años de culpa mal dirigida. Me contó cómo los últimos meses habían sido un infierno, cómo papá había dirigido toda su frustración y miedo hacia ella, cómo había usado su enfermedad como una nueva forma de control. La enfermera me dijo algo, continuó. Me dijo que nunca había visto a un paciente ser tan cruel con su familia. Que lo que él hacía no era normal. A veces necesitas que un extraño te diga lo que ya sabes en el fondo, para que finalmente puedas creerlo. Patricia tomó unas vacaciones por primera vez en 15 años. Se fue a Argentina, a conocer a la familia que papá le había robado.
Me envió fotos, ella riéndose con primos que nunca había conocido, abrazando a un tío Andrés de cabello blanco que la recibió como si fuera su propia hija. Yo regresé a Barcelona, a mi vida, a mi familia. Pero ya no con la culpa de antes. El último regalo involuntario de papá había sido mostrarnos, incluso después de muerto, hasta dónde llegaba su necesidad de control. Algunas heridas familiares nunca sanan completamente. Pero a veces, la libertad comienza cuando dejas de intentar curarlas y simplemente eliges vivir a pesar de ellas.